o en caso de que el paciente se salve, no fallezca, ¿verdad? Y se tome una biopsia para ver cómo está ese corazón, ¿verdad? En nuestro país, aquí en Paraguay y así también en el Brasil, las autopsias médico-legales no cuentan muchas veces con un estudio histopatológico. Generalmente se hace un estudio más bien de lo que es la macroscopía del corazón. Muchas veces ellos no tienen para poder realizar las microscopías. Por eso dicen, las mismas se limitan a la macroscopía o simplemente buscan una placa de ateroma asociado con sintomatología, sin que exista una verdadera correlación anatomopatológica. O sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, ellos van haciendo la autopsia y van biopsiando cada parte. Cada partecita van biopsiando, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice que aquí generalmente en la autopsia, generalmente se ve la macro y hay pocos lugares de que se ve la macro y se hace la biopsia y se ve en la lámina, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Tenemos que hablar de tres terminologías. Primeramente, la angina de pecho, que seguramente estuvieron estudiando ustedes en fisiopatología, que es un complejo de síntomas donde tenemos el dolor precordial tipo aprieto, sofoco o puñalada, ¿verdad? Causada por la isquemia transitoria. Y tenemos una numeración de 15 segundos a 15 minutos, ¿verdad? Un tiempo, sin llegar a producir la necrosis o infarto. Y se clasifica en tres patrones, que son la angina estable, la de prismetal o variante y la inestable o progresiva. Entonces, si hablamos de la angina estable, es la forma más común, causada por reducción de la perfusión coronaria hasta un punto que se considera punto crítico, donde la causa principal es la aterosclerosis, ¿verdad? La placa de ateroma que estuvimos mencionando. Y esto puede ocurrir ante un aumento de demanda, por ejemplo, una actividad física, una excitación emocional en la persona, ¿verdad? Que lleve a lo que es la angina estable. Esto se alivia con el reposo y la nitroglicerina. Y la angina estable se asocia con las placas estables, que vamos a comparar la placa estable versus la inestable para saber cuál es la diferencia. Como ven aquí, supongamos que esto sea el vaso, ¿verdad? Y esto sea la luz del vaso que esté empujada hacia una de las periferias y veamos lo que es el núcleo lipídico y la capa fibrosa. En la inestable también vemos el núcleo lipídico, que es mucho mayor, ¿verdad? Con células inflamatorias, y la capa fibrosa mucho menor. ¿Cuál les parece que es más fácil de romperse? ¿La estable o la inestable? La inestable. ¿Por qué? Ahí tienen el motivo, ¿verdad? Ven la capa fibrosa como es gruesa en la estable y la capa lipídica es más fina. En cambio, en la inestable, que justamente es causante de la angina inestable, el núcleo lipídico, la cantidad de tejido adiposo es mayor comparando con la capa fibrosa que es menor y que es susceptible a rotura. Entonces, la angina inestable vamos a definir como un dolor que ocurre con frecuencia progresivamente a esfuerzos menores, donde el paciente, por ejemplo, refiere que anteriormente él tenía dolor si, por ejemplo, subía hasta la escalera del segundo piso, ¿verdad? Y a medida que esto va avanzando, el paciente va a referir que, por ejemplo, cada vez que él hace actividades cotidianas, como por ejemplo bañarse, peinarse, ya siente aquel dolor, ¿verdad? Por eso nos dice ahí esfuerzos cada vez menores. En la mayoría de los pacientes esto es, digamos, factible a la rotura, trombosis y embolia. Ahora, la isquemia que ocurre llega cerca de lo que es un IAM, un infarto agudo de miocardio, representa un prodromo del IAM y básicamente se le llama angina preinfarto. No sé si alguna vez ya escucharon hablar, tuvo un preinfarto. ¿Verdad? El famoso preinfarto no existe, sino que es básicamente la angina inestable.
Por eso aquí nos dice, ocupa el lugar intermedio, el punto medio entre el infarto, por un lado, ¿verdad? Y el angina estable, por otro lado, el que está en el medio. Ahora la de Prismetal no es muy común, no es muy frecuente, ¿verdad? Es un patrón donde ocurren episodios anginosos, ya sea en reposo, que se debe a un espasmo de la arteria coronaria, que en el electrocardiograma se identifica como la elevación del ST, que es indicador de isquemia transmural. Aquí no guarda relación con la actividad física, con la presión arterial, sino que existe otra hipótesis que sustenta, donde dice que hay un desequilibrio entre el tono vascular con aumento del óxido nítrico y de la endotelina que hace que haya una vasoconstricción en el vaso. Y también responden a vasodilatadores y a la nitroglicerina. Si nosotros identificamos y recordamos la histología normal, por ejemplo, de la arteria coronaria, ¿cómo debe de ser la luz? La luz es amplia, tiene este aspecto redondo, ¿verdad? Y tenemos lo que es la túnica íntima, la media y la túnica adventicia. La media siempre tiene ese aspecto más grueso, ¿verdad? Ahora, si hablamos de una coronaria con aterosclerosis, ¿cómo estamos viendo la luz? La luz está estrecha, tiene una forma piramidal en esta imagen que estamos observando. La túnica media también se ve que es más gruesa. Si nosotros miramos, ¿verdad? Estas dos imágenes macroscópicas, nos dice coronaria con placa no complicada, donde se ven placas pero de aspecto lipídico. En este otro de abajo ya se ven como un aspecto de empedrado en la arteria coronaria con calcificaciones, ¿verdad? Y si nosotros miramos una biopsia de la coronaria, es básicamente la misma imagen que estuvimos viendo y que ya estuvimos viendo también en el capítulo de acúmulos intracelulares. No sé si se acuerdan de esa clase, donde hablábamos que la luz, si bien se ve estrecha y que puede provocar angina, isquemia e infarto dependiendo de la gravedad y de la cronicidad. En este caso, si nosotros vamos acercando, y esta misma imagen vimos en la clase de acúmulos, vamos a ir identificando primeramente estas estructuras que se le llaman cristales de colesterol o hendidura de colesterol. También vamos a ver los macrófagos espumosos, que eran las células estrellas, justamente en ese capítulo, donde vemos de aspecto espumoso o vesiculado al macrófago, así como también presencia de linfocitos. Y plasmocitos también pueden estar presentes. Nos señala en las flechas. Ahora, el infarto agudo de miocardio como tal es la muerte cardíaca, ¿verdad?, causada por la isquemia. Y es la causa principal de muerte en muchos países, entre ellos en Estados Unidos y otros países industrializados. Se estima que cada año 1,5 millones de personas fallecen por IAM, ¿verdad?, sufren IAM, de los cuales mueren alrededor de la tercera parte, más o menos 250.000 personas cada año, si esto no está aumentado en la estadística. Ahora, en cuanto a la patogénesis, es lo que ustedes habían mencionado. 90% de casos se debe justamente a lo que es la placa ateromatosa, donde esta placa puede llegar a ser una rotura, una úlcera, hemorragia, trombosis, ¿verdad?, y activación plaquetaria o vasoespasmos. Además, otros síntomas como taquicardia y hipotensión pueden agravar. Generalmente es un cambio agudo donde se activan las plaquetas, hay trombosis y embolias y se van liberando varios mediadores como por ejemplo la serotonina, el factor plaquetario que lleva a un trombo oclusivo. Como nos dice aquí, si bien tiene tratamiento, mejora en el 75 a 90% de casos. 10% no está asociado con placas y puede que se deba a un trombo, a una vegetación, a un émbolo o a lo que dijimos anteriormente, por ejemplo, una vasculitis. Este sería en el caso de un infarto, nuestro vaso, donde si ustedes se fijan, esto era
es parecido a la imagen que estuvimos observando anteriormente. Aquí, tiene una forma triangular la luz, pero en este caso la luz está limpia. En este otro caso vemos dentro de la luz la presencia de un trombo. Además, se identifican las hendiduras de colesterol. En este aumento ya es factible. Y aquí prácticamente se ve que parte de la túnica media tiene necrosis, ¿verdad? Por eso se ven como de ese aspecto fantasma, como borroso. En el Robbins, básicamente nos muestra cuáles son los cambios que van ocurriendo. O sea, intenta explicar la macroscopía desde las 0 horas hasta las 24 horas, cómo va ocurriendo esos cambios macroscópicos, donde existen zonas de palidez que van avanzando. Igualmente la macroscopía no es tan llamativa comparando con la microscopía, que tiene más cambios. Primeramente tenemos que recordar cómo tendríamos que ver al corazón, ¿verdad? Cómo se veían las células cardíacas para poder entender el resto. Si ustedes recuerdan de esta imagen, era una imagen que estudiaban en histología, donde ustedes reconocían que el núcleo en las fibras cardíacas estaba en el centro y que tenía un aspecto de bifurcación y lo comparaban como si fuese un calzón o pantalón. Así estudiaban en histología, ¿verdad? Ahora, esta imagen, si yo les muestro y les digo, esta es una biopsia cardíaca, me van a decir, pero yo no veo ese aspecto clásico, ¿verdad? Sino que veo un montón de células inflamatorias. Justamente esta ya es la infiltración por neutrófilos cuando hay necrosis y restos necróticos, donde se va perdiendo prácticamente los núcleos, y estos cambios vamos a ir identificando por minutos. Entonces, el 90% de los infartos, como dijimos, son secundarios a una oclusión coronaria, donde existe una placa, ¿verdad? Que puede ulcerarse, romperse, etcétera, ¿verdad? La oclusión puede producir isquemia, siendo mayor el daño en el subendocardio en la microscopía. Ahora, la función miocárdica empieza a resentirse entre los 20 a 40 minutos de isquemia y puede llevar a una necrosis total pasada las 3 a 6 horas. Y depende de qué parte exactamente y de qué arteria está comprometida para muchas veces decir, ¿se salva o no se salva el paciente? Si nosotros hacemos una estadística, ¿cuál aproximadamente es el porcentaje de pacientes es más frecuente que se salven o que no se salven si sufrieron un infarto? Eso es, Taisa está hablando de casos personales ya. No, pero en realidad tiene razón Taisa, ¿verdad? En parte, pero hay casos que ni con todo el dinero del mundo, sí, no hay casos. Hay casos en donde, por ejemplo, no sé si alguna vez ya vieron, ya escucharon hablar, pasó con algún vecino, con algún familiar que cayó y se le llevó al hospital y no había nada que hacer y se le llevó rápido. Supongamos, se le llevó a los 10 minutos y ya no hubo nada que hacer. Depende mucho hasta dónde se va extendiendo la zona infartada, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces aquí justamente nos dice, depende de la localización, del tamaño, ¿verdad? De la morfología del infarto. La localización nuevamente de la severidad y de la rapidez de la obstrucción. Del tamaño del vaso, de la duración de la oclusión, de las necesidades metabólicas, si hace o no circulación colateral el vaso que está afectado. Y por supuesto, otros factores como la presión, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco del paciente. Entonces, en un infarto de miocardio existen cambios histopatológicos que vamos a ir identificando. Los cambios macroscópicos, como les dije, no es algo así muy llamativo y generalmente no ocurre siempre, ¿verdad? Con la misma característica. Sin embargo, en la microscopía, como nos dice ahí, los cambios de cuándo llamarlo daño irreversible
puede ocurrir de los 20 a 40 minutos. Por eso es que hay que actuar rápido, porque si ustedes recuerdan aquellas primeras clases que dimos, donde decíamos, cuando pasa de una lesión reversible y pasa el umbral y se convierte en una lesión irreversible, llega en un punto de no retorno, donde la célula va a morir, decíamos, en las primeras clases de lesión celular, ¿verdad? Ahora, esto es el punto clave de actuar, ¿verdad? 20 a 40 minutos como máximo, ¿verdad? En algunos pacientes menos, ¿verdad? Dependiendo de la severidad. Estos ya son cambios que va ocurriendo a medida que ya avanza el infarto, ¿verdad? Por ejemplo, las fibras ondulantes empiezan a aparecer a las 1 a 3 horas en pacientes infartados. La falta de tinción con el cloruro de trifenil tetrazolio es una tinción que se usa en la macroscopía, donde prácticamente no tiñe la zona necrótica, eso ocurre en 2 a 3 horas. La histología clásica de necrosis coagulativa aparece entre las 4 a 12 horas. ¿Qué tipo de necrosis era el del corazón? ¿Era infarto rojo, infarto blanco? ¿Qué tipo era? Era infarto blanco, ¿verdad? Entonces esto ya aparece en las 4 a 12 horas y los cambios macroscópicos recién resultan evidentes después entre 12 y 24 horas. O sea, como les dije, los cambios histopatológicos son más llamativos y es lo que más se puede identificar. Entonces, esta tablita también está en el Robbins, donde nos dice que en la microscopía en las 1 a 2 horas ya empiezan a aparecer las fibras onduladas, pero en la macroscopía no hay ningún cambio. En las 4 a 12 horas inicia la necrosis de coagulación, en la macroscopía sigue sin cambios. Ahora en la microscopía en las 18 a 24 horas ya hay pignosis, que era cuando el núcleo empezaba a arrugarse como una uva pasa. Y aparecen bandas de contracción, ahí recién empieza a haber palidez en la zona infartada en la macroscopía. Ahora en las 24 a 72 horas hay pérdida total de núcleos y presencia de neutrófilos. En la macroscopía hay palidez y puede o no verse una zona hiperémica. A los 3 a 7 días hay una desintegración fibrilar y de macrófagos. En la macroscopía hay un borde hiperémico y el centro ya se ve más amarillento. A los 10 días hay fagocitosis y tejido de granulación. Y aquí existe como una zona hundida central a los 10 días. A las 7 semanas hay fibrosis en la microscopía y en la macroscopía se ve como una zona cicatricial. ¿Por qué? Porque decíamos que el corazón era un órgano donde las células que se perdían ya no se recuperaban. ¿Se acuerdan de esas primeras clases? Entonces, esta es la tinción con el cloruro de trifenil tetrazolio, donde prácticamente, como vemos, esta zona amarillenta con áreas negruzcas es la zona infartada, no tiñe, normalmente tenía que teñir de un color rojizo. Entonces, si nosotros vamos a definir la cardiopatía isquémica, es un término amplio, pero que están relacionados todas las nomenclaturas clínicas que son utilizadas. Como por ejemplo, hemos mencionado la angina estable, la angina inestable, la de Prismetal, ¿verdad? Entonces, engloba varios síndromes. Lo cierto es que existe un desequilibrio entre la irrigación de sangre, es decir, la perfusión, y las necesidades de oxígeno y nutrientes de ese corazón, ¿verdad? De ese miocardio. Clínicamente, como dijimos, engloba varios síndromes, desde lo que es una angina estable, una angina inestable, el infarto propiamente dicho, una cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca o puede que el paciente tenga una muerte súbita. ¿Cómo son los tipos de infarto según la histología? Tenemos el transmural, que justamente por mala suerte es el más frecuente, ¿verdad? Donde todo el espesor de la pared del vaso está afectado. Es una complicación de una placa aterosclerótica. Ahora, el subendocárdico, que es menos frecuente y afecta el tercio interno del miocardio, es sin complicación de la placa. O sea, no es la placa de ateroma la causa, ¿verdad?
Si nosotros dividimos en cuanto a la etiología, el 90%, si bien es frecuente, es en el 90% de los infartos transmurales hay una trombosis consecuencia de una placa estenosada, ¿verdad? Ulcerada. La oclusión produce isquemia del territorio irrigado, siendo mayor el daño en el subendocardio. O sea, los cambios histopatológicos se ven mejor en el subendocardio. La función miocárdica, como dijimos, ya se resiente al minuto, siendo que pasa de una lesión reversible a irreversible entre los 20 a 40 minutos o sea, los primeros 20 a 40 minutos. Y la necrosis total recién ocurre en 3 a 6 horas. Entonces, ¿cuáles son los vasos más comprometidos en un infarto agudo de miocardio? Por la estadística, ¿cuál es el vaso más comprometido? Justamente aquí nos muestra, ¿verdad? En el 40 a 50% de casos, no se ve muy bien porque no están apagadas todas las luces, aquí está de color gris, es la coronaria descendente anterior. Luego le sigue en frecuencia la coronaria derecha, que está aquí con el color blanco, y luego menos comúnmente, ¿verdad?, la arteria circunfleja. Si nosotros hablamos de daño irreversible, dijimos que esto ocurre en los 20 a 30 minutos de la isquemia. Esto varía, en algunos libros dice 20 a 40, 20 a 30, pero es el tiempo más o menos que digamos que la lesión reversible pasa a ser una lesión irreversible. La necrosis total va a ocurrir en las 3 a 6 horas y dijimos que esto es infarto de tipo blanco o necrosis coagulativa isquémica. Microscópicamente los cambios de necrosis son evidentes en las 6 a 12 horas. Empiezan a aparecer unas fibras onduladas contráctiles al principio, a las 1 a 3 horas que son fibras necróticas no contráctiles. Esto sería el cambio macroscópico, que dijimos que realmente esto, a medida que va avanzando el infarto, recién aparece como una zona pálida que luego va tornándose cada vez más pálida y luego con áreas amarillentas. Si nosotros miramos en la microscopía, en este caso, si ustedes observan aquí y comparamos con el tejido cardíaco normal, que tenía que tener el núcleo central y las fibras en forma de una bifurcación, letra Y o de pantalón, aquí eso no existe, sino que se forman unas ondas, como si fuese una playa, ¿verdad? Como unas ondas que son justamente las llamadas fibras onduladas. Si nosotros comparamos en este sector de abajo, ¿verdad?, se ve mejor las fibras onduladas. Allá arriba es como que está iniciando recién la ondulación. Eso resulta evidente en esta zona. Y si buscamos los núcleos, no existen núcleos, ¿verdad? No hay núcleos, eso ya se fue perdiendo. Porque pasó por ese proceso que le llamábamos pignosis, cariólisis y cariorrexis, que habíamos dado en las primeras etapas en esa clase de lesión celular. Luego ya cuando esto va avanzando, como nos dice ahí, en un día posterior, 24 horas después, si nosotros comparamos esta zona de abajo con esta zona de arriba, generalmente los miocitos se van llenando de sodio y agua y como resultado se observa una zona pálida, tanto en la macroscopía como en la microscopía. Si yo les pregunto cuál es la zona infartada, ¿esta zona de arriba o esta zona de abajo? Esta es la zona infartada y ahí tenemos que recordar nuevamente esos términos. La eosinofilia aumentaba, ¿verdad?, cuando había necrosis y se veían las células con pérdida del contorno arquitectural, de la histoarquitectura como tal, y veíamos como si fuese, digamos, fantasmas, células fantasmas, así le llamábamos. Ahora ya en las 18 a 24 horas empiezan a aparecer unas bandas que se llaman bandas de contracción. Y en 72 horas recién llegan los neutrófilos. Si nosotros observamos con el HIE toda esta zona, no vemos prácticamente núcleos, ¿verdad? Vemos contornos borrados. Las fibras cardíacas ya no tienen ese aspecto de forma de bifurcación o en pantalón,
ya no se ven los núcleos, ¿verdad? Y empiezan a aparecer, no sé si llegan a ver, está marcado, unas fibras o unas bandas que le llamamos bandas de contracción. En el HIE no es tan llamativo, pero si es que hacemos una tinción con el tricrómico de Mason o de Mallory, vamos a identificar, consiguen ver estas bandas rojas que están así que le cruzan a la fibra cardíaca. Yo les marqué algunos, pero en realidad hay más. Estas son las bandas de contracción que empiezan a aparecer, que son otros cambios que nos van, digamos, diciendo en qué nivel está nuestro infarto o cuántas horas. Por eso es que si alguien infartó, se le hace una autopsia, se puede decir, el paciente está fallecido hace tantas horas, ¿verdad? Hace 24 horas o más, ¿verdad? Porque esto, cuando ya llegan los neutrófilos, esto ya significa que pasó 72 horas. Entonces, luego, cuando pasando las 72 horas, cuando aún tenemos neutrófilos, como en este caso, ya empiezan a borrarse los contornos y inicia lo que es la desintegración de las fibras necróticas. Las fibras necróticas como tal ya empiezan a borrarse por completo. Prácticamente, si nosotros miramos, aquí parecen fibras, ¿verdad? De este lado, del lado de Eduardo. Pero si miran de este lado, de Débora, este lado ya las fibras se ven así como algo totalmente borroso. Además de la desintegración de fibras, los restos necróticos son fagocitados por macrófagos. Luego de las 72 horas ya empiezan a venir los macrófagos para intentar engullir tanto restos necróticos como a los neutrófilos para poder eliminar. Y ahí se inicia el tejido de granulación si es que el paciente se salva, que es un tejido cicatricial. Entonces, si nosotros observamos aquí, ¿verdad? Prácticamente y comparamos esta fibra cardíaca con estas zonas, ¿ven las zonas más claras? Las zonas más claras son las zonas donde ocurrió el infarto. Y en esta zona es que empieza a formarse el tejido de granulación. ¿Qué era el tejido de granulación? Era un tipo de tejido conectivo que antecede a la formación de la cicatriz. En términos, digamos, histológicos, cicatriz es fibrosis, ¿verdad? Entonces, estas zonas empiezan a formarse el tejido de granulación. Este tejido de granulación se forma recién pasando los 10 días y es básicamente una proliferación de tejido conectivo donde vamos a encontrar fibras, células inflamatorias, ¿verdad? Linfocitos, neutrófilos, una mezcla de células inflamatorias intentando realizar la cicatrización y por supuesto fibroblastos. En las más de 7 semanas, ¿verdad? Ya se inicia, 7 semanas más o menos, un mes y medio, empieza a reemplazarse el tejido de granulación por tejido fibroso, ¿verdad? Como sabemos, las fibras cardíacas, las células cardíacas que se perdieron ya no existen, sino que son reemplazadas por fibrosis, que serían estas zonas que estamos marcando con las flechas amarillentas. Si nosotros miramos esta imagen, estas zonas más pálidas, más claras, serían las zonas de fibrosis. Significa que son las zonas que infartaron. Entonces, como dijimos al inicio de las clases, normalmente muchos lugares donde se realizan las autopsias realizan la autopsia solamente por la macroscopía. Está un forense y realiza la macroscopía. Lo ideal es que se vaya tomando muestras de biopsia de todo lo que encuentran. Generalmente ese tipo de autopsia completa es más común realizarse en países como Estados Unidos. Por eso, ¿se acuerdan que, por ejemplo, estudiábamos neoplasias de esófago benignas y decíamos, son hallazgos del 0,5% en autopsias? Son autopsias completas donde se le evalúa parte por parte al paciente.
Aún así, existen lugares, por supuesto, en Brasil, aquí en Paraguay también, donde se hace una autopsia completa y se hace una autopsia macro y microscopía, donde se ve en el microscopio, que sería lo ideal, solo que es más costoso. Es mucho más costoso hacer una autopsia completa de hacer, por ejemplo, se sospecha de un infarto y solamente hacer en el corazón, ¿verdad? Ahora, los primeros cambios que ocurren, primeramente dijimos, la lesión reversible pasa a irreversible y se contradice, ¿verdad? Algunos libros dicen entre los primeros 20 a 30 minutos, otros dicen entre los primeros 20 a 40 minutos, que es el tiempo de actuar y salvar al paciente, ¿verdad? De un infarto. Ahora, los cambios histopatológicos nosotros vamos a ver a las 1 a 3 horas donde son evidentes y aparecen estas fibras que le denominamos fibras onduladas. Al un día ya es evidente la zona pálida que se identifica con la macroscopía como también con la microscopía, donde vemos un aumento de la eosinofilia, borramiento de la histoarquitectura cardíaca, que sería este caso. Luego, ya pasando las 72 horas, empiezan a llegar los neutrófilos, ¿verdad? Las células inflamatorias, y luego ya las fibras cardíacas, digamos, se van desintegrando, se van borrando, existen aún neutrófilos, pasando estas 72 horas ya llegan los macrófagos para fagocitar los restos necróticos, así como también los neutrófilos. A los 3 a 7 días aproximadamente ocurre eso, donde los macrófagos limpian por completo, ¿verdad? Los fagocitan los miocitos necróticos y vamos viendo la formación del tejido de granulación. El tejido de granulación realmente es florido y evidente a los 10 días aproximadamente del infarto y luego, si el paciente se salvó, esas células cardíacas que se perdieron, que son células permanentes, se perdieron y son reemplazadas por una cicatrización que lo conocemos como depósito de tejido fibroso por la microscopía, ¿verdad? Fibroso cicatricial. Ahora, el infarto, existen también pacientes que infartaron, se salvaron, pasaron por todo esto, pero luego terminan falleciendo por nuevas complicaciones. No sé si ya escucharon hablar. Se salvó del infarto, pasó 10 días, 15 días y fallece o pasó un mes, ¿verdad? Por eso dice, los casos no complicados que infartaron, se curaron y, digamos, se fueron a la casa, es 10 a 20%. No es por eso que, porque infartó y aparentemente está bien, ya se salvó. Porque justamente aquí nos dicen, los casos complicados justamente son 80 a 90%. De aquellos que estaban en la terapia, pasaron a sala o salieron de alta, ¿verdad? Puede que hagan arritmias en un 75 a 90%. Puede que hagan una insuficiencia ventricular izquierda con edema pulmonar en 60% de casos. Pueden que hagan un shock cardiogénico en un 10 a 15% de casos. Puede que hagan una rotura del corazón, una rotura cardíaca en un 1 a 5% de casos. Tromboembolismos en un 15 a 40% de casos o que hagan un aneurisma ventricular, que son complicaciones que llegan a ocurrir. La mortalidad pasado, como dice ahí, el primer año del infarto. Temprana, dentro del hospital en el 10 a 15%. Dentro del primer año en un 7 a 10% y luego del primer año 3 a 4% de manera anual. O sea, si sufrió un infarto significa que debe seguir controlándose, si se salva. Y justamente aquí nos habla del síndrome de rotura cardíaca. Si ustedes miran esta imagen ya no parece un corazón, ¿verdad? El corazón está roto. Generalmente debutan como un hemopericardio o hacen lo que son los shunt izquierda-derecha, que son derivaciones. Este es un capítulo que se llama cardio, pero no van a dar conmigo. Cardio, no me acuerdo el nombre del capítulo, pero habla de los shunt, de las derivaciones arteriales. O también puede que hagan una insuficiencia valvular aguda. Como ven aquí, corazón roto, fibras papilares, o sea, las papilas se van desprendiendo. O bien, prácticamente
puede que haga una fibrosis en todo lo que es el ventrículo, un aneurisma que puede llegar a ser una complicación, una dilatación en forma de sáculo o saco. Y es hasta ahí la clase de infarto agudo.